Hola, hoy vamos a ver un concepto muy importante, muy interesante en cálculo, en análisis matemático, que recibe varios nombres además, que puede ser campo de existencia, o dominio de definición, dominio de una función, se dice a menudo. Es un concepto que yo creo que tenéis que entender intuitivamente, no vale de nada aprenderse de memoria cada caso si no se entiende bien, y yo creo que vais a ver que no es tan complicado. Antes de ir paso a paso con cada tipo de función y cómo se calcularía su campo de existencia, vamos a ver con algunos gráficos qué es exactamente. Entonces, básicamente podemos decir, en términos muy intuitivos, es que el campo de existencia es aquellos valores de x, del eje x, en los cuales existe la función. Entonces, en una gráfica relativamente fácil de ver la mayoría de las veces, ¿verdad? Aquí tenemos una parábola y por mucho que yo me fuera yendo, pues por ejemplo tenemos -1, que su valor andaría por aquí, sobre el 2. Aquí tenemos el valor en 0, que es 0, en 1 también es 0, etcétera. Entonces, pero vemos que si yo me voy a la izquierda hasta menos infinito o a la derecha hasta más infinito, la función sigue existiendo, subiría, se nos escapa del cuadro, seguiría subiendo, tomaría valores muy altos, pero yo puedo mirar, si moviera el gráfico, por ejemplo, puedo mover el gráfico, ir mirando la imagen de cualquier, la y que corresponde a cualquier x, por muy lejano que esté, aunque sea 400.000 o menos 300 millones. Entonces, el campo de existencia de esta función es de menos infinito a infinito, es decir, las x que puedo introducir y puedo buscar su y, su coordenada y, su imagen a través de esta función, es cualquiera, todos los reales, cualquier real. Vamos a verlo con otra función ahora. En esta otra función vemos que ya hay un problema. Están marcadas aquí en gris dos asíntotas, una vertical y una horizontal, y lo primero que vemos que es, si introduzco pues -1, la x tiene aquí su imagen, -7 por ejemplo tendría aquí abajo, el 2 tiene una imagen positiva, ¿verdad? Podríamos ir calculando 3, me podría ir acercando al 4 todo lo que quisiera, pero no puedo tomar el valor 4 exactamente, porque como veis se escapa, porque hay una asíntota vertical. Lo mismo veis a partir del 4, sí que tendría su imagen, tendríamos que bajar, pero justo en 4 parece que por la derecha, y esto es un concepto que también aparecerá luego en límites, por la derecha parece que la función se va perdiendo hasta menos infinito. Si yo me voy acercando al 4 por aquí, la función va bajando, bajando, bajando hasta menos infinito. Si me voy acercando por la izquierda, la función sube hasta más infinito. Y justo en 4 no puedo calcular, no tiene imagen esta función. Entonces, aunque luego abordaremos casos de este tipo más concretamente, aquí ya sospechamos que en el 4 va a pasar algo. No existe la función en ese 4. Vamos a ver una última gráfica. Esta es más complicada que la parábola que os he puesto al principio, pero en realidad vemos que es una función continua para que os vayan sonando los nombres, que los veremos después. Lo primero es el campo de existencia, y vemos que aquí, como en el primer caso, pues dependiendo las cantidades, las x que vaya introduciendo, veis cómo lo voy corriendo hacia la izquierda, pues parece que la gráfica se va acercando al eje x, pero no hay ningún problema como antes. En realidad, pues tomará valores cada vez más pequeños según voy yendo a la derecha, mayores, llega aquí, o sea, mayores me refiero en término absoluto, llega aquí a un mínimo, luego vuelve a subir la función. Bueno, pues coge una forma determinada, más curiosa igual que la parábola, pero no hay ningún problema, no hay ningún salto, no hay ninguna asíntota infinita. Entonces, el campo de existencia de esta función también es todo R. Me puedo ir hasta más infinito desde aquí, menos infinito, perdón, y hasta más infinito por la derecha. Entonces, de menos infinito a infinito quiere decir que todo R, cualquier número real, podría utilizarse entre comillas para hallar su imagen, y por tanto el campo de existencia es todo R. Una vez que hemos visto más o menos en las gráficas, vamos a ver caso a caso cómo se calcula el campo de existencia. O sea, hemos comprendido lo que es dónde existe. Pero ¿qué pasa si no me dan el gráfico, sino que me dan la función? Bueno, entonces tenemos que ir analizando, pero siempre sobre la base de que hemos entendido el concepto, hay que ir analizando cada tipo de función. Entonces, funciones polinómicas. Todos sabemos lo que es un polinomio.
¿Qué es lo que puede pasar para que en un polinomio, cuando yo sustituyo un valor de una x, me dé pues un número extraño, digamos, una cantidad que no sea real? Pues en realidad, si lo pensáis un poquito, no puede pasar nada. Da igual el valor que yo le dé a la x, que si lo único que hago es un polinomio, como este ejemplo que tenéis aquí, el valor resultante puede ser de esos que nos gustan, con raíces y logaritmos, como os he puesto aquí, pero siguen siendo números reales de pleno derecho, igual que un 2 o un 3. Es decir, en esta función que tenéis subrayada, en realidad solamente es un polinomio, ¿veis? X elevado a 12, x elevado a 7, x elevado al cuadrado. A propósito, he puesto unos coeficientes un tanto extraños. En vez de poner 3, 5 y 2, pues no he puesto números enteros, sino que he puesto números reales. Pero en realidad da igual el valor que yo me introduzca en la x, ¿no? Y calcule su función. Que introduzco un 0, pues me queda un menos 39/16. Que introduzco un 1, pues tendré que elaborar un poquito más la solución, pero puedo calcular f de 1, f de 2, f de raíz quinta, de 17, cualquier número real que introduzca va a tener su imagen, su correspondiente f de x. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Que siempre que tengamos un polinomio, su dominio o campo de existencia, como os he puesto aquí, es R, siempre. Si tenéis un polinomio, es decir, una serie de potencias de x sumadas o restadas y con coeficientes reales, todos sabemos lo que es un polinomio, 5x a la cuarta más 3, ese tipo de funciones polinómicas tienen como campo de definición todo R. No hay ningún número real que me dé pues un 0 dividiendo, una raíz de un número negativo o cualquier situación que represente un problema y que no tenga una solución real. Y enlazado con esto vamos al siguiente caso. Va un poquito en orden de dificultad. ¿Qué otras funciones habéis visto? Funciones racionales. Es decir, tengo un polinomio dividido por otro polinomio. Bien. Entonces, vamos a pensar lo mismo. Ya sabéis, hay que entender el concepto. Estoy viendo cuándo va a haber problemas. Es decir, qué cantidad puedo introducir en el lugar de la x para que esta operación que haré después me resulte un problema, no me dé un número real. Da igual que dé bonito o feo, pero que no me dé un número real. El único problema que puede haber en una división de este tipo de polinomios es que el denominador sea 0. Pues ya sabéis, 5 partido 0 no es un número real. Entonces, una vez más, entendemos. Luego es verdad que tenéis que tener los esquemas muy claros, repasarlos, que os salga casi de memoria, pero siempre habiéndolo entendido primero. Entonces tenéis que saber, función racional, automáticamente el problema que se me presenta, se puede presentar, es que el denominador sea 0. Bueno, pues entonces voy a ir al revés. Voy a mirar qué valores me dan problema y eso lo saco del dominio. Entonces resuelvo la ecuación. Q es el polinomio que hay abajo. Este párrafo de aquí está puesto en general, pero luego yo creo que con los ejemplos que vienen después lo vais a entender mucho mejor. Entonces lo que tengo que hacer es, el denominador no puede ser 0, bueno, pues lo igual a 0, hallo cuándo es 0, que eso van a ser los problemas, y esos puntos en los que va a ser 0 el denominador los saco, porque ahí no existe la función, ahí no puedo calcular la imagen. Bien, no me va a dar un número real. Como os decía, con un ejemplo se entiende mejor. Tenemos esta función racional, y aquí, aunque yo en vez de la x meta pi quintos, pues será pi quintos al cuadrado menos 1 arriba y pi quintos al cuadrado menos 4 por pi quintos abajo. Pero la cuestión es que no hay ningún problema, va a ser un número real, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, si quiero saber qué cantidades sí que van a dar problemas, pues igualamos el denominador a 0. Hallo esa ecuación y me queda x igual a 0 y x igual a 4. Acordaos, estos son los que si sustituimos, si yo sustituyo aquí el 0, me va a quedar 0 menos 1 arriba, no hay problema, pero 0 menos 0 abajo. Ese es el problema. Entonces 0 y 4, que son los números que me convierten el denominador en 0, son los que tengo que sacar del dominio. O sea, el dominio son todos menos esos dos, que son los problemáticos. Calculamos cuáles son los valores problemáticos y los sacamos. Bueno, pues el dominio de definición entonces es R, es decir, todos menos el 0 y el 4. Otra cosa que llama la atención aquí, que tenéis que tener cuidado, es que el 0 y el 4 va entre llaves. Veis que no hay ni corchetes ni paréntesis. Corchetes y paréntesis haría referencia a todos los números comprendidos entre el 0 y 4. Y no es el caso. Quiero sacar
justo el 0 y el 4 de manera individual. Bien, vamos a seguir. Funciones irracionales. Tipo, y ahí pone una cosa muy rara. En el radicando pone 2np de x. Bueno, son funciones irracionales de índice de raíz par. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una raíz cúbica, por ejemplo, no importa que lo que tenga dentro sea un número negativo. Raíz cúbica de -8 es -2, no hay problema. Pero raíz cuadrada de -8 ya sabemos que no se puede calcular, ¿eh? Eso ya lo habéis dado. Dentro de una raíz cuadrada de una raíz cuarta, el radicando tiene que ser positivo. Entonces, yo misma os estoy diciendo cómo lo tenéis que plantear. Si el radicando tiene que ser positivo, pues esa es la condición. ¿Dónde va a existir la función? ¿Cuál es el campo de existencia? Pues el campo de existencia es aquellos números que cuando introduzca dentro de la raíz el resultado sea positivo. Porque si es negativo, si introduzco una cantidad que me da raíz de -7, pues eso no va a tener luego su imagen, no lo puedo calcular, no es un número real. Entonces el planteamiento es lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0, porque raíz de 0 al fin y al cabo es 0, no hay ningún problema, con eso la gente se suele confundir. Raíz de 0 es 0, eso sí entra, ¿eh? Bueno, seguimos entonces, tenemos este caso en concreto, este ejemplo, claro, dependiendo lo que tengáis dentro de la raíz cuadrada o la raíz cuarta, va a quedar más o menos complicado el ejercicio, pero la base es la misma, lo que tengo dentro de la raíz tiene que ser positivo. X cuadrado menos 5x más 6, eso tiene que ser positivo o 0, acordaos. Se resuelve la inecuación, aquí tendréis que repasar cómo se resuelve la inecuación. Se ha factorizado, se han puesto los dos numerajos que salen al factorizar, el 2 de parte de este, signo cambiado, el 3 de parte de este, son los ceros lo que saldría al resolver la ecuación de segundo grado, con la formulita de siempre, menos b más menos. Bueno, pues ahora tengo que ver en qué intervalos es positivo y en qué intervalos es negativa la función. Para eso basta, recordando un poquito cómo se resuelven estas inecuaciones, basta con tomar un valor de aquí, otro de aquí y otro de aquí. O sea, en cada intervalo que os ha quedado, en este caso 3, si introducís un número, pues por ejemplo, de menos infinito a 2, el 0, de 2 a 3, 2,5, de 3 a infinito, pues 5, por ejemplo. Lo introducís y veis si da positivo o negativo, porque todo el intervalo va a tener el mismo signo. Con eso hemos llegado a que en este caso los intervalos positivos son los de los extremos y el negativo es el del medio. Es decir, si yo introduzco 2,5, como os decía, aquí me va a quedar un número negativo. Luego, cuando lo use en mi función, me va a quedar raíz cuadrada de un número negativo y eso no lo podemos permitir porque estamos en funciones reales de variable real, números reales. Bueno, entonces, ¿la solución cuál va a ser? Los intervalos positivos. Aquí que hay que recordar, pues cómo se escriben estos intervalos. O sea, el dominio es qué cantidades puedo sustituir en vez de la x para que el resultado sea real. Hemos dicho aquellos que me den dentro de la raíz positiva o 0. Bueno, pues sería de menos infinito a 2 y de 3 a infinito. Seguimos un poco con un caso análogo, que es este de aquí. Este caso es el mismo en cuanto que tenemos el mismo polinomio de segundo grado, ¿vale? Pero tiene una diferencia, y es que esa raíz cuadrada está en el denominador. Entonces, es verdad que la raíz cuadrada sí que nos admite el 0, como decíamos antes, raíz de 0 es 0, pero al estar dividiendo me quedaría 1 partido raíz de 0, que es 1 partido 0, y ese es el problema. Entonces, si la raíz cuadrada está en el denominador, en realidad estoy en dos casos, ¿no? Por un lado tengo la raíz y por otro lado tengo la división. La división me exige que el denominador no sea 0, la raíz que lo de dentro sea positivo o igual a 0. Entonces, juntando los dos, lo único que tengo que hacer es resolver lo que exige la raíz, pero en vez de exigirle que sea mayor o igual que 0, permitirle solo que sea positivo. No puede ser 0 este resultado porque me quedaría 1 partido 0 al final. Por eso os decía que es muy importante entender. Si os aprendéis de memoria con las raíces, pues mayor o igual que 0, este ejercicio lo haríais mal. En cambio, si entendéis que en una división el denominador no puede ser 0, pues os daréis cuenta y lo haréis bien, Ya veis que la única diferencia es que aquí, en esta inecuación, pone mayor que 0, no pone mayor o igual que 0, solo pone mayor. Entonces, el esquema con los intervalos es el mismo, pero como veis, ahora justo aquí y aquí,
no aparece como antes un punto relleno, un punto gordito, sino un punto vacío, una especie de cero, una circunferencia pequeñita que me está diciendo que justo el 2 y justo el 3 no entran. Entraría el 1,9999 y el 3,00001 sí, pero el 2 y el 3 no entran, porque son los valores que hacen la raíz cuadrada nula y me queda 1 partido 0. Antes, como la raíz cuadrada estaba arriba, no había problema en que hubiera raíz de 0. Entonces el dominio es el mismo, la única diferencia es que en el 2 y en el 3 en vez de poner corchete hemos puesto paréntesis. Acordaos, el corchete significa que el número de al lado que aparece al lado se considera dentro y el paréntesis que se queda fuera. Entonces, si os fijáis, aquí teníamos en el 2 y en el 3 corchete y en cambio ahora en el 2 y en el 3 tenemos un paréntesis. Bueno, hay más casos que los vamos a ver en una clase siguiente. Muchas gracias.